los viernes. Andrés, ¿qué tal? Vamos a improvisar. Improvisemos. ¿Qué? El día sábado, Ya. en una reunión, 3 personas se me acercan y me dicen, oye, qué chévere lo que están haciendo en la radio los viernes, pues a veces nos ponen a pensar en cosas diferentes, en perspectivas distintas. Y agradezco los comentarios, gracias por escucharnos, y a quienes no nos escriben pero nos escuchan, gracias también, escuchan o ven. Pero aquí hay un tema. 3 personas, ¿por qué 3 personas? ¿Te has dado cuenta que tu cerebro privilegia cuando las cosas vienen de 3 en 3? No he caído en cuenta, pero sí he caído en cuenta que el 3 es un número bastante simbólico. Padre, Hijo, Espíritu Santo, tradición, familia, propiedad, pan, Sí. techo y empleo, Sí, pero sí, ya. el nuevo Ecuador. Ya. Así que me puse a investigar por qué este 3 es tan Por eso es que San Valentín no pega, solo son 2. claro, San Valentín. Sí. Se menos queda que cojo. a menos que sea un trío y este es un mal chiste, espero que mi esposa no me haya escuchado. Ese no es el Oye, tema de es horario comparación del familiar, día. Andrés. Papá, mamá e hijo, o papá, mamá y perrito. No, vamos al tema de ¿por qué un 3? ¿Por qué cuando las cosas vienen de 3 en 3? Para empezar, ¿por qué La vienen Sagrada de 3? Familia. ¿Por qué vienen de 3 en 3? La Sagrada Familia. Jesús, María y José. Exacto. El libro de Alejandro Dumas, Los 3 Mosqueteros. Pero Y eran eran 4. 4. El libro infantil de Los 3 Chanchitos. ¿Y qué pasa con el lobo? ¿Por qué el lobo no está en el titular? Ya cuando es el primordial. Exacto. Y bueno, la psicología cognitiva habla de la regla de el 3. lobo y la abuelita. Y el guardabosques. Sí. No, pero no contó nunca. El cuento ya casi ni existe. La- Pero la- vamos, la- vamos. La psicología cognitiva ya te habla de la regla de 3. ¿Qué es? Que las cosas vienen digamos que en paquetes de 3 y te da una explicación. Pero esto es mucho más antiguo. Hay un latinismo que dice omnia trium perfecto. Todo lo que viene en 3 es perfecto. Es más, Es un número primo. Ars retórica de Aristóteles, cuando te habla de persuasión, te dice que hay 3 elementos para persuadir: etos, logos y patos, la credibilidad del emisor, la lógica del contenido y la emoción que generas. Entonces, investigué bibliografía y voy a citar a 2 autores en este tema en particular. El tercero soy yo, pues siempre son día 3. Sí. Y tú nunca te equivocas. George Miller, en 1956, escribe un documento que se llama La magia del número 7 más menos 2. Y lo que dice esta teoría es que tu cerebro puede administrar entre 5 y 9 ítems o conceptos o chunks de información. ¿Okay? Eso es lo que puedes retener en tu memoria inmediata. Un ejemplo. Te pido que cites marcas de gaseosas. Es probable que puedas citar fácilmente 5, un poco más difícil 7, 8, pero de ahí en más te va a ser muy complicado. Y de hecho en el mercado ecuatoriano hay como 16 o 17 marcas distintas de gaseosas. Pero en tu cabeza solo puedes retener fácilmente 5. ¿Cuáles son las 5 que retienes? Eso es marketing, eso es otra historia y tiene que ver con top of mind, cuál es tu primera opción, que tiene que ver con tus preferencias, pero quedémonos en lo que estamos conversando. ¿Por qué el 3 es tan importante? Estamos hablando del promedio de la gente, ¿no? Estamos hablando de todo el mundo, porque luego hay otro autor que se llama Nelson Cowan, y Nelson Cowan revisa la tesis original de Miller y al revisar la tesis dice, no, la verdadera capacidad del cerebro está entre 3 y 5. Ya. 3 y 5 ítems. ¿Y por qué entre 3 y 5 ítems? Quedémonos con el 3. Tu cerebro busca patrones simples. En una historia de A3 tienes inicio, medio y final. Son 3 elementos. Cuando Una obra de teatro generalmente tiene 3 actos. Generalmente tiene, o tiene 5, pero generalmente tiene 3 actos. Impar. Y dentro de cada dentro de cada acto hay 3 escenas. Uh-huh. Las triadas son rítmicas y son pequeñas.
las triadas y esta secuencia de inicio, medio, fin le da a tu cerebro un entendimiento de una estructura completa. Cuando las cosas tienen inicio y medio, como que... Algo te falta, está cojo. Exacto, falta. Y tu cerebro busca Es un trípode. un cierre. Siempre el cerebro va a buscar un cierre y si no lo encuentras lo crea. Ahí funcionan los relatos, pero el punto es estas secuencias, estas triadas, tricolones en literatura, ¿no? Funcionan porque son una estructura que para tu cerebro es muy cómoda de administrar. ¿Y por qué? Porque te lo pongo, funcionan súper bien en política. Recuerda la frase de que representa a la Revolución Francesa. Libertad, igualdad y fraternidad. Son 3. Claro. Y cuando las dices, no las dices sueltas. Porque cuando primero son 3 conceptos abstractos, libertad, igualdad y fraternidad, pero cuando las dices juntas, te llevan a un mundo... Dios, patria y libertad. Te llevan a un mundo súper específico. Entonces ya no las ves como 3 conceptos, sino lo ves como un conjunto semántico. Se vuelve una sola cosa. 3 que se vuelven 1. Al lavado. El lavado sea Pero un poco lo que te demuestra la neurociencia hoy es que tu cerebro tiene... Cuando logra entender estas trilogías y que además son cortas y son rítmicas, le da al cerebro una capacidad, libera al cerebro una capacidad de captura de más información. Porque no te aprendes 3 palabras, te aprendes un concepto. Un concepto. Te Un aprendes concepto que son 3 cosas. Exactamente. Yeah. Que significan mucho más, ¿no? Entonces, ¿por qué las triadas funcionan en la política? ¿Por qué los tricolones? Los trípticos en la escritura. Just Do It. Yeah. De Nike. ¿Por qué de 3 en 3? Porque generan eficiencia cognitiva. Porque le facilitan a tu cerebro recordación. Porque mejoran el recall, reducen tu carga cognitiva y potencian el reconocimiento de patrones. Como decir Eduardo Eustorgio Voltaire. Por ejemplo. Ya. Le damos la bienvenida. ¿Sabe qué? Buenos días. Siga nomás, buenos días. Hola. Pero ¿era el ejemplo ideal o no? Ciertamente. Sí. Particularizado. Entonces, a ver, Andrés. Entonces las cosas cuando vienen de 3 en 3 son más fáciles de recordar. 3 novias. Idealmente debe ser rítmico, entonces deben tener las 3 el mismo nombre. Para que no te confundas. Claro, pero ese es otro tema. De nuevo, el programa de hoy hemos decidido improvisar un poco. Estamos improvisando, ¿eh? Y si nos equivocamos es simplemente por el mero éxito del programa. Y ahí debiéramos de equivocarnos en triadas, 3 errores, ¿no? Estamos 3. Estamos 3 aquí. Estamos completos. Estamos completos, exacto. Para Sí, la señor. audiencia Ya. estamos completos. Sí, señor. Es correcto. Sí, correcto. Así que participe. Pero bueno, Andrés, interesante. ¿Y Sí. por qué el cerebro? Debe haber una explicación de por qué el cerebro lo ve más simple de a 3. Ya, ¿por qué no de a 4? ¿Por qué no de a 2? ¿Por qué no de a 5? ¿Por qué de a 3? Porque como te decía hace un rato, de a 3 parece un conjunto completo. El triángulo Exacto. es la figura Bueno, más maleable de todas. Ahí podemos meternos. En geometría, digo, es la figura más maleable de todas. Porque juntas triángulos, puedes hacer un cuadrado, un rectángulo, puedes hacer un círculo. ¿Ya? ¿Sí te has fijado? Tú haces un círculo con... Claro que puedes hacer círculos con triángulos. Claro, exactamente. pues. Sí, por supuesto. Y a mí vas a cuestionar. Sí, lo iba a cuestionar, pues estaba... Pero piensa en una pizza y vas a ver la cantidad de triángulos que hay en una pizza que es redonda en una caja cuadrada. Es verdad. La pregunta es... Estamos improvisando. ¿Y la Trinidad? También. Eso ya. Claro, Claro, por lo eso. escuchamos, claro, pero ahí De ahora comienza. hecho, las religiones utilizan muchísimo estas trilogías para que los conceptos sean todas. fáciles de asumir. Sí. Yo Sí, estaba sí, en sí. la India y me Sí, acuerdo sí, sí. en una, Sí. no era iglesia, era algo así, trilogía. Estás en Santa Sofía y ves trilogías. Estás en la iglesia ortodoxa, hay trilogías. Hay trilogías en todas partes. Exactamente. Pero no es un tema religioso. No es un tema religioso, es un tema más bien de cómo está ¿Cómo vendo la idea? cómo está tu cerebro diseñado a procesar la información. Y cuando las cosas vienen de 3 en 3, tienen, como decía, inicio, principio y fin. Entonces cierras un círculo, haces un conjunto. Fútbol. Ganar, gustar, golear. Se te queda.
Claro, Increíble, increíble. claro. El mensaje es que en la medida en que uses trilogías para persuadir, te va a ir mejor. Va a funcionar mejor. Pan, techo y empleo. Ya. Ya. Ya lo vieron, ¿no? Beso, abrazo. Sí. No, pero ¿sabes qué? Oiga, me dio simpático. Vacilando a todo el mundo. Es interesante, ¿no? Es interesante, Andrés. Cuando me propusiste el tema, lo vi. Porque así se venden también muchos eslogans y muchas Claro. muchas marcas, ¿no? Exactamente. Cuando usas las trilogías se convierten en mucho más memorables. Increíble, no se te queda más. Y es porque el cerebro en esa naturaleza está acostumbrado, o sea, se lo ha acostumbrado a ello. Porque alguna vez mostré una caja y dije tu cerebro es como una caja y dentro de esta caja hay Sí, capacidad limitada. sí. Bueno, una trilogía lo que hace es que convierte tres cosas en una. Ujú. Entonces libera espacio en esa caja metafórica del cerebro. Sí. Entonces cada vez que usas una trilogía estás usando menos espacio de cerebro para procesar una información. Hace que el procesamiento sea muchísimo más fácil, muchísimo más rápido. Por eso funcionan las cosas día 3. Sí. Por lo tanto, debiéramos hablar de 3 temas hoy día que estamos 3 personas aquí. Sí. Y nadie más. Y 99. Sí, señor. Y 99, o sea, son 3 letras, ¿no? Increíble, ¿no? 1, O sea, 2, 3. póngale Una seguro letra. esa puerta. Sí, para que no venga sobre todo Ya, creíble, no diga, no. el pesadísimo de Jaime. Sí. Muchas gracias por el café. No, pues con todo gusto. A ver. Sí. Cuando conversamos el martes, miércoles Sí, sobre sobre el tema. sobre hoy, tú me decías algo de redes sociales, Sí, internet y sí. chicos, y creo que vale la pena. Estuve leyendo, ¿Viste lo que te comenté? sí, y estuve leyendo data nueva de lo que está pasando en el mundo con las redes sociales y creo que saliéndonos del mundo de los tres y yendo al mundo del Los tres impacto mosqueteros. de las redes sociales, creo que Eso sí. Ya conversamos de eso con Andrés, en off. sí, creo que debemos aterrizar a lo siguiente. Sí. ¿Qué preocupaciones debiéramos compartir todos, Eduardo? Hay un meta-análisis con datos de 98.299 participantes que encontró que el mayor uso de videos cortos, Instagram, los shorts de YouTube o en TikTok, está asociada con una peor cognición, Eso. especialmente en términos de atención. Y hay un artículo de julio del 2025 del New York Times en español que dice que el nuevo lujo es la capacidad de concentración. La diferencia entre pobres y ricos ya no va a estar determinada por lo económico, va a estar determinada por tu capacidad cognitiva. Porque una de las cosas que está pasando con las redes sociales es que le está quitando capacidad de concentración, de atención a la gente. Y Es verdad. quiero llegar a algo, Es Andrés verdad. y Eduardo. Cuando, y quiero ponernos el ejemplo de nosotros. Cuando a Ajá. nosotros nos llega un tema en corto, en resumen, lo podemos entender y voy a dar una explicación por qué. Porque tenemos una información pasada, un acervo histórico que nos da una capacidad de poder diseccionar lo que viene en pastilla y poderle dar un contexto, porque nuestro bagaje termina siendo nuestra fuente que hace reventar el canguil, que la pepa que te llega ya en nuestro proceso intelectual revienta como canguil y se genera una idea completa. Pero si los jóvenes de hoy solo reciben el canguil y no tienen el bagaje de la formación, estudio de filosofía, conocimientos generales, historia, todo lo demás, no pueden hacer reventar el canguil. Pues. La diferencia generacional es importante, Ramiro, porque nuestra generación fue neurológicamente diseñada, producto de la experiencia del aprendizaje, a leer, a textos largos, a si no sabías algo lo tenías que investigar, si no tenías una tarea te aburrías y creativamente encontrabas una manera de divertirte. Recibías la pepa y tú decidías cómo hacías explotar el canguil, le ponías sal o le ponías mantequilla o le ponías curry o lo que fuese. Las generaciones de hoy reciben la pepa ya estallada, reciben el canguil
y no están preparadas neurológicamente para meterle cabeza, para pensar en cuáles son las posibilidades. Para que tengan ustedes una idea, en el mundo, promedios mundiales, los estudiantes revisan redes sociales que revisan redes sociales mientras estudian, reducen en 20% sus calificaciones. Qué bestia. ¿Cada cuánto tiempo cambias de aplicación? Un chico, ¿cada cuánto tiempo cambia de aplicación? ¿Con qué velocidad? ¿Con qué velocidad creen ustedes? ¿Qué será? Yo qué será, 10 20 segundos. minutos. 44 segundos. Cada 44 puedo segundos creer. están cambiando de aplicación. La atención promedio en pantalla cayó de 2 minutos y medio en el 2004 a 47 segundos en el 2024. Pero es más crítico, la atención promedio del ser humano pasó de 12 segundos en el año 2000 a 8.2 segundos en este año. Entonces estás destruyendo la capacidad de concentración, estás destruyendo la capacidad de pensamiento, naturalmente. Para poder pensar, es decir, para hacer un proceso cognitivo, necesitas hacer una pausa. Y necesitas, metafóricamente, rumiar la información en tu cabeza para llegar a conclusiones. El tema es tan crítico que hoy por hoy el promedio mundial es un trabajador promedio, un colaborador promedio de una empresa, es interrumpido por WhatsApp o por su interés de buscar el teléfono en los bolsillos y ver si ha habido un mensaje cada 3 minutos. Pero lo grave no está ahí. Lo grave está que volver a concentrarse en la tarea en la que estaba antes de ser interrumpido le toma 23 minutos. Qué bárbaro. O sea que es una interrupción terrible. Y una pérdida de tiempo para la persona que está trabajando. Absolutamente. En la empresa y para el tiempo promedio en pantalla en el mundo, chicos y jóvenes, Pantalla. en pantalla, Sí, sí. iPad, Cualquiera. teléfono, en pantallas, Ya, ok. pantallas móviles. El tiempo en pantallas en el mundo promedio son 2 horas algo. ¿Ok? Pero en Latinoamérica, el tiempo promedio en pantalla es de 3 horas 40. Media jornada laboral. Media jornada de colegio. Que te la pasas en pantalla. Y lo más crítico no es eso, que está muy mal. Lo más crítico es que te pasa el tiempo y no te das cuenta. Claro. Puedes estar 2 horas conectado a TikTok scrolling, pasando videos, pasando videos, pasando videos, pasando videos, pasando videos, pasando videos y se te fue el tiempo. Te comió el tiempo y es tiempo que no recuperas. Eso está generando que, y voy a ser muy crítico, y tuve esta conversación con mi hijo hace 2 días y lo ofendí y lo entiendo. Sí. Las generaciones nuevas se están volviendo más estúpidas desde el punto de vista cognitivo. Su capacidad de procesar información cada vez es menor. Es decir, no es que está siendo peyorativo, está señalando un hecho de lo que está pasando, descriptivo, es descriptivo, o sea, no es ofensivo. Desde la perspectiva de, es más, la nueva generación, las generaciones actuales que tienen hasta 16 años, ya se sabe, el estudio fue publicado la semana pasada, ya se sabe que la nueva generación tiene una capacidad de desarrollo intelectual medido en IQs, sí, menor a la que tiene la capacidad sus padres, la generación anterior. Pero lo más crítico ahí no es que se hayan vuelto menos inteligentes. Lo más crítico es que la humanidad venía creciendo en este índice de inteligencia hasta la última generación, en donde por primera vez en la historia de la humanidad, en los niveles de inteligencia de la nueva generación no crecen, decrecen. Qué bestia. Yo te digo algo, perdóname Ramiro, claro. Cuando le hablé a Andrés de esto, es porque este lunes, de esta semana que está por fenecer, hubo un tema interesante, ¿no? Un jurado de los Estados Unidos, y por esto es que nos metemos, Ramiro, en este tema, amigos que nos ven y nos escuchan, comenzará a analizar. Este lunes comenzó una serie de alegatos para decir si Instagram y YouTube diseñaron conscientemente, mira lo que estoy diciendo, sus plataformas, miren amigos, para volver adictos a los niños. Un caso inédito en que la figura de Mark Zuckerberg genera divisiones. En el caso que se llevará en el Tribunal Civil Superior de Los Ángeles, podría establecerse un precedente jurídico para una gran cantidad de litigios en Estados Unidos contra las plataformas acusadas de haber causado deliberadamente
la adicción para maximizar sus ingresos. Bueno, Esto es gravísimo. El 26 de enero el Parlamento francés aprobó una ley que prohíbe redes sociales a menores de 16 años, que entra en vigencia a finales de este año. Fue la primera en el mundo. No, en realidad no. Australia fue la primera. Australia fue la primera en el mundo. En Australia, desde diciembre del 2025, están prohibidas las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cuál es la motivación de ambas leyes? Informes de daños en el sueño, problemas de ciberacoso y comparaciones tóxicas. Pero esa legislación está en proceso en Malasia, en Dinamarca, en Estados Unidos, en Pakistán y en India. La pregunta que me salta ahorita, perdón Eduardo y Andrés, es, ¿hay que ponerle un alto a la tecnología y al avance tecnológico o hay que reinventar la forma de educar al pueblo? A ver, son varias cosas. Son varios temas. El primero, creo, y esto es muy personal, que no es cuestión de eliminar la tecnología. No. O dejar de usar la tecnología. No, ponerle un límite. O dejar de evolucionar tecnológicamente. Yo que creo como toda herramienta depende del uso que le des. Luego, lo que tiene que existir es una alfabetización digital. Tienes que enseñarle a los chicos a cómo utilizar bien la tecnología. Y ahí te detengo, y ahí los detengo. Bien. Y no he contestado la segunda parte de tu pregunta. Es que ahí venía para complementar y por favor la respuesta. Escuché una entrevista muy interesante a Michelle Bachelet, en la que una parte decía, si los chicos van al colegio a darles la información que está en las redes, los chicos están perdiendo el tiempo en el colegio. Si van al colegio a enseñarles a pensar, a investigar, a discutir, a confrontar, a presentar ideas, los chicos están creciendo. Por eso la segunda parte de mi pregunta era, porque es muy complicado poner límites porque siempre viene el que juega por la izquierda, pero es mucho más educativo formar a una nueva generación en la capacidad de adquirir información, criterio, lógica crítica, pensamiento crítico y saber discutir, mi querido Andrés. Ya, pero esto aún, Ramiro, aún es más grave, porque te está acusando a niños de hasta 16 años, que más o menos como que los has corrompido mentalmente para hacerlos viciosos. Sí, sabes, es un tema profundísimo. Los algoritmos de las redes sociales están diseñados pensando en los sesgos cognitivos y están pensados en que te generen dopamina, te mantengan en un estado de excitación constante. Entonces, digamos que a un niño le diste a los 14, le diste su primer dispositivo móvil y acceso a redes. Tiene 16, ha pasado 2 años scrolling. Luego su cerebro ha aprendido a buscar recompensas inmediatas, porque la dopamina lo que apela es a tu sistema de recompensas del cerebro, ¿ok? Entonces, estás acostumbrado a estar en un estado de hype, de alteración positiva, de recompensa emocional todo el tiempo, que cuando no la tienes, la vas a buscar en otro lado, ¿ok? ¿Dónde la encuentras? Si no estás en TikTok, estás en Instagram, si no estás en estos juegos, de estos retos estúpidos que se inventan que le han costado la vida a algunos chicos. Pero es porque el algoritmo está diseñado para mantenerte conectado. Las redes sociales son adictivas. Sí, son adictivas porque fueron diseñadas para ser adictivas, porque están haciendo 2 cosas y de hecho eso me lleva a lo siguiente. En los últimos 2 años, Oxford nombró a 2 palabras del año, 2 palabras vinculadas con redes sociales. En el 2024 la palabra fue brain rot, podredumbre mental. ¿Y qué es la podredumbre mental? Es esta disminución de capacidad cognitiva producto de estar todo el tiempo metido en redes sociales. Te vuelves estúpido. Claro. Y la segunda palabra, la del 2025, y para escoger estas palabras, Oxford lo que hace es que toma un corpus de entre 30.000 y 60.000 millones de palabras y de repeticiones y las pone a un grupo de expertos y hacen una selección y luego hacen una encuesta y ahí escogen la palabra del año.
Palabra del año del 2025, rage bait. Traducción literal, cebo de ira. Es todo aquel material diseñado en redes sociales para que te enojes, para que te indignes, porque eso te conecta, porque la indignación, el enojo, la ira Enchufa. es altamente adictiva, cognitivamente adictiva. Entonces esos Te trabajan cognitivamente. te trabajan directamente el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los procesos de pensamiento se están dañando, pero además la configuración morfológica del cerebro, física de cómo funciona, se está dañando también. Qué bárbaro. Entonces es gravísimo porque estamos acostumbrando a los chicos a simplemente no pensar. Claro. A que te den pensando, como dicen en la sierra. Que te den el canguil reventado. Que a Jaime gustó le la encanta, metáfora. sí. Me gustó tu Es que- metáfora porque creo que es muy concreta, muy específica. Una idea es un canguil. Pero Sí. mira, si esto va a juicio, y de lo que hemos conversado, los tres, ya que están los compañeros que Los están aquí, otros tres. los otros tres, porque es de 3 en 3. De 3 en 3. Estamos hablando, sí. Te digo. Así el cerebro aprende más rápido. Yo creo que este juicio va a tener un relieve, tanto como el que pudo tener el de OJ o cualquiera de esos, porque es un tema que lo están viendo los padres y lo está viendo mucha gente, Andrés, como Sí. tú bien lo señalas, Ramiro. Sí. Ya, entonces, si cognitivamente te dañan, te hacen adicto a YouTube y a Instagram, y si en cambio esto daña morfológicamente el cerebro, estás siendo tú víctima de un ataque, o sea, de algo que te ha dañado. Y hay una teoría de conspiración divertida al respecto, y es que sostiene que en realidad es la inteligencia artificial de los robots la que te está llevando a que seas sí. para que los robots Para dominar. dominen el mundo. Pero no sé, creo que alguien leyó demasiado Isaac Asimov o algo por el estilo. Ya con nosotros Robocop, Jaime Velázquez, Cecilia, con nosotros y Javier Segarra. Buenos días, queridos amigos. ¿Qué tal? Buenos días con todos. La verdad es que es un placer estar aquí con don lo Andrés. decimos. Es más, le mandaron saludos. Marcel Noura le manda Marcel, qué lindo. Marcel Noura le manda un Muchas abrazo. gracias. Y Muchas gracias. trabajó con usted, dice. así Sí, que- muy bueno. Marcel Noura Maxut. Sí. Exactamente. Javier. ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días. Aquí saludando a Robocop, a usted Sí. y a Ceci. Cecilia también llega. También, buenos días. Acabó de Hoy llegar. me tocó ser primero hija. Mi mami sacó una lesión en la espalda, entonces Ah, ya. tuve que llevar a alguien que le ayude a inyectar. Y la calle, tú sabes, Ramiro, está bastante complicada en Yo Urdesa. paso por ahí todos los días. Está bastante ¿Urdesa? complicada, entonces sí, Sí. es un... Pero porque están haciendo una obra buena, el Ah. cableado subterráneo. Ah. Pero mientras esto sucede, pues Es un relajo. es un relajo. Entonces Pero hay en que eso... recordar Pa' variar. que el relajo pasa y la obra queda. Sí, señor. Perfecto. Sí. Bueno, sigamos en el tema que es de lo más interesante. Volvemos La al inicio. trilogía. Aparecieron de De tres tres. también. De tres. De tres. Tres, Como los trío, tres. sí. Ya mismo les hago un alto porque tengo que saludar a mi nieta en su último día de Ya, no hay kinder, problema. entonces tienen que escuchar Muy y bien, les hago muy un bien. alto. Muy bien. Entonces, licenciado Segarra. ¿Se puede preguntar? Por eso le estoy diciendo a Puesto, usted está que- todo su derecho. Bueno, ahí viene Pasa. Cecilia y Por de ahí favor. el actor. Sigamos. El actor. El actor. Si no fuera actor censura. principal. Claro, un video. Si no fuera censura. Ah, caramba. ¿Qué- No- qué no habla, conoces. señor? Brain rot. No. O rage bait. Vean. Clickbait. Hay un Ah. video maravilloso que yo creo que es arte pura. O sea, que Bad Bunny en el Super Bowl. Hay un video en su máximo esplendor en la época más gloriosa de Jaime O sea, Velázquez. la juventud. Ah, el video en que sale bailando con Claro. las cubetas de agua. Es- Claro. A ver. El No salgo actor. bailando con las cubetas de agua. sí, Está ¿no? mal el Mal mensaje. formulado, dice. Sí, porque no salgo bailando con las cubetas. Salgo Bailando y están las cubetas. no bailando, sino acompañando a una dama. Ah, caramba. Y a un ¿Quién caballero tenía que- Los cubetas de caballeros agua? también. No. que para descanse. A un caballero. El caballero quería acompañarla y no podía. Bueno, vamos. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí mejor, sí. Se hubiera hecho viral en todo caso. ¿Qué dice? Cuando Andrés hablaba de la estupidez cognitiva, Sí, señor. ¿qué papel juega el algoritmo en ese sentido entonces? Es el que te diseña los contenidos que ves. Y en ese sentido, ¿cómo logramos que esa persona que ve esos contenidos no los vea tan seguidos? O no sea tan adicto a verlos. Es un tema, a ver, es, Es que es complicado, pero igual. es complicado porque no pasa por la voluntad. Ok. Déjame refrescar, porque
tal vez debiera decir que no es suficiente que tengas la fuerza de voluntad para evitar que el algoritmo te atrape. Y más bien debes construir el contexto que te permita cambiar el hábito. ¿A qué me refiero con construir el contexto? Te pongo un ejemplo concretísimo. En lugar de dormir con el teléfono o tu dispositivo móvil con tu pantalla junto a la cama en el velador, cuando te vayas a dormir, deja el teléfono fuera de la habitación. Una vez que estás acostado y estiras la mano y coges el teléfono, vas a querer seguir scrolling. Pero si el teléfono está en otra habitación, ya no te vas a levantar. Te va a dar lata levantarte para ir a ver el teléfono, para ver qué está pasando en redes, y te vas a acostar a dormir y vas a poder descansar, y todos debemos dormir al menos 7 horas, dependiendo de las edades, algunos más, otros menos. Entonces, más allá de fuerza de voluntad, es tomar la decisión de construir el contexto necesario. Lo otro es, hoy toda la tecnología tiene la opción para que veas cuánto tiempo en pantalla has pasado. Activa el reporte. Es más, no solo actives el reporte, activa un tiempo límite y a partir de ahora pon en tu teléfono móvil que después de que hayas cumplido 60 minutos de estar tonteando, porque eso es lo que estás haciendo, en redes sociales, te desconecte. Algo suceda para que el teléfono te evidencie que has pasado una hora. Y la pregunta es, ¿qué hacemos frente a eso entonces? Mira que hay un juicio ya en los Estados Unidos. Comenzó el lunes. Porque en definitiva ya hay una película por ahí. Bueno, perdón, Dale. generar también el entorno jurídico como está haciendo Francia y como está haciendo Australia y como está haciendo Malasia y Estados Unidos, que es prohibir redes sociales para menores de edad. O como hace, no sé si Suecia o Finlandia, que tomó la decisión de decidir, señores, vamos a volver a estudiar en papel, con lápiz, con libro físico, vamos a sacar la tecnología del aula de clase, Increíble. vamos a volver a las conversaciones y a las esquinas creativas en las aulas de clase, para que los niños puedan pensar. Pero si tu opción en casa, si tu opción en casa es para que el niño no joda, darle el celular un rato, lo estás malcriando. Y eso pasa. Y le estás haciendo pedazos el cerebro. Así que evítenlo, por favor. No solo son las redes sociales, sino también los juegos. Todo lo que Es implica parte dopamina. de las plataformas, porque Pero hoy un Fortnite o un FIFA es tan adictivo como cualquier otro, ¿no? Y con un agravante, es que en esas plataformas de juegos, cuando estás metido en el juego, tu cerebro no diferencia ficción de realidad. Y cuando tú construyes tu avatar, eres tú el que está metido ahí jugando, pero estás viviendo una vida absolutamente irreal, es virtual, no es tu yo físico, es tu yo virtual. ¿Y cuál es el problema? El problema es que hay muchos chicos hoy que ya no están cómodos con su yo físico y solamente con su yo virtual porque es perfecto. Claro. Se perdió la formación o lo que dice Ramiro siempre, el criterio, ¿no? Claro. Pensamiento crítico. El pensamiento crítico. Cierto, se perdió la capacidad de pensar y luego Esto que el hacemos aquí pensamiento nosotros crítico. a diario, que es poder discutir, conversar, no estoy de acuerdo. Discrepar. Pero sin coincidir. tratarnos mal. Claro. O sea, Una Bueno, discusión se de perdió ideas. eso. Tú dijiste antes una palabra interesante, ¿no? todas. Rage. Rage. No, pero es que hay que... La palabra del 2025 de acuerdo a Oxford es Oxford. rage bait. O sea, Cebo de ira. o Es decir, carnada de todo furia, de coraje. aquel material digital diseñado para que cuando lo veas te enoje, te indigne, te lleve a un estado de malestar. Y de por dos razones. polarización. Uno, porque es cognitivamente adictivo. Dos, porque vas a reaccionar y vas a reaccionar mal. Y entonces se crea una espiral o una Circuito. como una bola de nieve que lo único que hace es crecer y crecer y crecer. Entonces, ahí, ¿cuál es la recomendación? Siguiendo la idea de Javier, es no entres en el juego. Claro. Si ves una publicación que te indigna, no quieras seguir puteando, perdón por la expresión. Esa es la palabra, porque eso es. Páralo. Porque además, generalmente lo que sucede es que viene acompañado de mucha ficción. Generalmente es falso. Además. Porque está diseñado para captar tu atención y mantenerte enganchado. Sí. Porque el dinero de las redes, de las plataformas, es que estés mucho tiempo enganchado. Javier, ¿algo más? No. Por favor, Cecilia. Cecilia. Después Yo tengo dos preguntas puntuales. La primera, si esta... Son tres.
Son tres, Hoy día estamos perfecto. de Tres, acuerdo. tres Hoy- preguntas sí, entonces, sí. tres formulo. La primera hay una nueva tendencia en Argentina, no sé si ustedes han visto los Therians, me parece ¿Los que... qué? Sí, sí. Therians, me parece que es el término, Otra ¿verdad? estupidez. Correcto, para mí coincido en ese criterio, pero son personas que se autodenominan animales, usan máscaras animales, caminan en Viven cuatro como patas. perros. Y el problema más grande no solamente que tengan esta concepción, sino que incluso hace poco mordieron a una niña, porque uno se consideró perro y mordió a una niña, y bueno, ¿En dónde? en Argentina. Argentina. Ah, en la pierna también, por si acaso. Pero, ¿crees que esto es parte de la involución? Yo también sé caigo por en la qué tienen pregunta. algo contra Es los como perros. caer en el juego de Sí, sí. Instagram un Sí, poco. más o menos que sí. Sí, pero ¿crees que la Más o involución menos del sí. ser humano en estas áreas incluso también es producto del exceso de uso de tecnología? Porque para mí es una involución, estas ideas. Te estás volviendo estúpido. Y eso es Pe- involución. y perdón si no les gusta la Claro. palabra, pero No es es así. que- evolución, es una pero involución. Es una alguien, si un involución. Dije ser involución. humano se cree perro y quiere que lo traten como perro, pero cuando muerde a una niña lo capturan, entonces dice, no, es que yo era perro, así que estoy justificado. Porque no, Ay, idiota. simplemente no. Pero que O sea, muerto es el perro, estúpido. muerto la Es rabia, como- dicen por ahí, no Es sé. claro, entonces coge al perro al perro que mordió a la niña, al presunto perro que mordió a la niña. Es como, vamos a otro extremo, porque eso es autopercepción, como lo llaman ahora, ¿no? Correcto. Ok, si yo me autopercibo, no sé, pues, Una flor. ¿Por qué así? Pero es que él la papá. ¿Sabes qué? No se puede con este señor. No se puede. Y para que Estábamos serios. estábamos Pero es que es bien, verdad, llega pues. Jaime Sí, no y- se puede. ya, sigue, ya. Sigue, Sí, señor. dale un quiño ahí. voy a seguir con tu ejemplo. Por Si, favor. si me autopercibo como Como una flor. flor, Fotosíntesis. Ahí te va a responder. esperaría que me rieguen. Lo cual es muy estúpido de mi parte. Totalmente. Además, una flor silvestre, porque en un florero tampoco, ¿no? O sea, tiene que estar en... Exacto, en la naturaleza. Y después viene uno de estos perros y me mea. No, es muy estúpido. Totalmente. O sea, Hay gente que se Es que qué, eso ya autopercibe me pena, llega. qué pena Sí. que hayamos degradado ese nivel de la Sí, sí, conversación, sí. pero Pero es que lamentablemente loco. la realidad es esa la que acontece también. sí, pero ¿por Sí. qué, por qué está Porque el mundo sucediendo? se ha Porque, hecho porque, tonto. porque si tú sales el día de mañana de la radio actuando como animal, por no usar el... Como serpiente. Ok. No. ¿Qué es lo que estás buscando? Por los flaquitos. Estás buscando likes. Estás buscando Eso es como todo. seguidores. Eso es todo. Estás Así buscando es. llamar Me la parece que atención. incluso ese grupo de Si no- personas está buscando esa Están atención buscando, desenfrenada. están buscando llamar la atención. Tuvieron Porque- un problema de que los papás no los quisieron de chiquitos y ya está. Si se creen perros, Por dale, favor. dale Y hay de una comer cosa- como perro, pues entonces. Claro. Dale, Pepa. Pero No, pero hablando en serio. Si, No, es si- real. si realmente llegas a ese nivel de Deterioro tontería mental. en tu comportamiento, yo no creo que tienes un problema psicológico solamente. Tienes un problema afectivo y tienes un problema de autoimagen y no te quieres. Pero, ¿Y por y qué no ahí- te quieres? Porque en un momento dado, después de haber creado este maravilloso ser del mundo virtual, te vistes al espejo y dijiste, ¡ta madre! Yo no quiero ser así. Así que voy a ser un perro o una flor. Pero O Jaime. es importante primero que estas cosas... No sé si lleguemos a esa instancia. Eso no lo sé. Eso ya es muy grave. ¿no? Es posible, Muy grave, todo es muy posible. grave, sí. Pero de nuevo, ¿por qué llegamos a esto? Llegamos a esto porque las redes sociales están reduciendo, para volver al mundo serio, las redes sociales están reduciendo tu capacidad cognitiva, están reduciendo tu capacidad de concentración, ergo están reduciendo tu capacidad de pensamiento. No piensas, actúas. Mira lo que decía, amigos, no sé si lo escucharon Andrés, estábamos con Ramiro y con Andrés conversando, que si una persona está en su trabajo, en su tarea diaria, y toma un minuto, o sea, demora Cada 3 minutos cada lo 3 interrumpe. minutos lo interrumpe tu celular, Sí. demoras 23, ¿verdad? 23 minutos en volverte a poner en onda, A concentrarte. a concentrarte. O sea, realmente es una cosa que, o sea, no tiene parangón. De hecho, hay un efecto que se llama el efecto de la vibración fantasma, que no sé si les ha pasado.
que es... Correcto. que Siento que está vibrando. Exacto, que te están llamando. Entonces vas y buscas el teléfono y probablemente lo vayas a buscar al bolsillo y ni siquiera está en tu bolsillo. No sé, el día de hoy, que empecé diciendo que íbamos a improvisar el programa, Claro. creo que cometí el error de darles demasiada libertad creativa a mis compañeros de panel. Y compañeras. Compañeros y compañeras de panel. Sí. Bueno, Así que les pido para- disculpas para- en nombre de me toca. del director. Sí, sí. Recibidas. Tenías otra pregunta, si no, Jaime. A ver, una pregunta más, perdóname, Jaime. Es que son tres. Perdona. Que son tres. Sí hay tiempo, no se preocupe. Pero si ya conocemos esto, ¿por qué continuamos cayendo en esos circuitos? ¿Por Porque qué no es cómodo. comenzamos a alejarnos? Exacto, pues. Porque es Te digo, cómodo, un niño porque es que está molestando, divertido. que está mal. Pero el Vale, niño vale, todavía no vale, tiene claro. conciencia plena de esto, pero el padre sí. No, es que tampoco tiene Así conciencia plena de la problemática. Si no, no permitirías que suceda. Y los colegios, por ejemplo, ¿por qué se permite tener teléfonos antes de los, no sé, 15 años? Yo tengo una tesis personalísima, es que la educación en Ecuador no educa, sino maleduca, y para eso hay un podcast que se llama Racionalmente Irracional, 4 capítulos para analizar la problemática de la educación en Ecuador. Y es un poco eso, ¿no? Que el momento en que la educación se convirtió en un negocio, ¿qué carajo lo que haga tu niño? Mientras Así el es. papá pague. Claro, porque si estás en el celular y luego quieres atender a clase de matemática, que es naturalmente aburrida, pues, ¿cómo y- aprendes? y- 2 horas a la semana y una Y concentración no, para extremo. a ver, hay colegios que cuando llegas al colegio te quitan el Sí, Sí, teléfono señor. móvil. Sí, señor. Lo cual está bien, pero no es suficiente porque se quedan con el Apple Watch. Claro, Entonces pues. igual reciben Las Ese la notificaciones. sabe, es un las experto. notificaciones. Primero. Segundo, de nuevo, es como, y aquí voy a una historia personal. Cuando era profesor, a mí me gustaba hacer exámenes de libro abierto. Es lo mejor. Porque un examen de libro abierto me permitía descubrir Pensamiento crítico. si los alumnos habían entendido lo que yo estaba explicando. Y nunca me voy a olvidar, en un año particular, examen final, libro abierto, y un chico levanta al fondo del salón, levanta la mano y dice, profe, disculpe, no puede ser un examen más fácil. Digo, Más fácil no puede ser. ok, libro abierto y puedes conversar con tu compañero. Pero me respondes tu pregunta. Lo que no voy a aceptar es que dos preguntas sean exactamente iguales. Dos respuestas sean exactamente iguales. Y la respuesta del chico fue, me cagó, me va a hacer pensar. Mira tú. Llevémoslo al mundo de las redes sociales. El tema no es que esté mal el dispositivo, el tema es que está mal el uso que le estás dando. Porque si le dices a un chico, investiga en ChatGPT la información que te estoy dando, puede funcionar en la medida en que busque varias fuentes. Así Pero es. si lo único que haces es un copy-paste de lo que te arroja la Y no haces un proceso herramienta digital, y de síntesis. información que te arroja, además que tiene alucinaciones, ya está demostrado que como están programadas estas LLMs, estas máquinas de generación de información, traen los sesgos de quienes las crearon, entonces tienes respuestas equívocas. Bueno, Lo que debieras hacer es meterle cabeza. a ver, tengo 2 mensajes. Si no, dos creer mensajes. que Abraham Lincoln efectivamente te recomendó que no uses internet. Tengo algunos saludos a David Tutubén, nos escucha todos los días. Dice Eduardito, buenos días, saludos al panel, escuchando como siempre I99. Temas tan importantes como los que están tratando. Muchas gracias. Quisiera que en el panel, tal vez, si es posible, comenten, si no es hoy, algún otro momento, acerca de la modalidad que ahora tienen de graduar, entre comillas, cuando terminan la primaria los niños jóvenes. ¿En qué influye en lo que se piensa que jóvenes han terminado una etapa en nuestra época? Era cuando se terminaba completamente la etapa del colegio y ahí sí nos llamábamos graduados. Pienso que tiene relación con el tema que están tratando, por lo que es una premiación o una celebración de una pequeña etapa que la primaria, en la que tan fácil se termina esta etapa, es tan fácil de terminar esta etapa. Sin embargo, se la premia. Cuando, como te digo, cuando estábamos en el colegio y se celebraba, era la graduación total de primaria y de secundaria. Es una manera de facilitar un estudio básico cuando lo importante es la secundaria. David Tutubén opina eso. Nuestro amigo y querido, nuestro amigo Eduardo Salgado dice: Saludos, hola, Eduardo. Tocayo, buenos días. Hoy aprendemos con la letra de Bad Bunny y su buen ritmo. Les encantan los jóvenes y algunos viejos también. Yo le tengo una pregunta ahí a Eduardo. Eduardo, sí. ¿Él entiende a Bad Bunny?
les encanta a los jóvenes y a O algunos sea, viejos a también. mí me recuerda al chef de los Muppets. Verdad es, verdad es. Verdad es. Sí, sí, sí. ¿Se imaginan un programa así? Fantástico. Murmullo. A ver, También, Murmullo, de Dick Tracy, claro. Exacto, murmullo. Sí. Jaime Velázquez, Murmullo. Gracias, Eduardito. Andrés, a ver, De flor a flor. Flor, dice. Usted es jorobado. Está el programa más simpático de los me viernes. preocupa, me Una cosa preocupa, tan seria la hemos hecho coloquial. me preocupa cómo regular el tema. Te digo cómo regular porque sí, en Australia, en Finlandia y en todos estos países desarrollados están aplicando cierta normativa para poder regular y que no crean personas brutas, ¿verdad? Para que llegue al Ecuador. Va a pasar como 50 años, porque nosotros estamos súper atrasados. Y de ahí te pregunto cómo o es hacerlo. una decisión política el asumir desde la perspectiva de salud pública el cuidado del desarrollo cognitivo de los niños. Y puedes tomarla hoy. ¿Cómo harías, y explícame ya el tema informático, cómo haces que un niño no use las redes sociales? Y dime específicamente cómo hacerlo si no pagas para que use el router. Quítale la motivación al dueño de la red social. Ponle una sanción a aquella red social que permita que un niño cree un passport account, cree una cuenta para entrar a la red social. Tú simplemente no es para participar, tú tienes que crear una persona. Sí, correcto. Ok, Un avatar, ya. si le quitas el incentivo a la compañía que te permite crear el avatar y además la castigas, si es que le demuestras que Jaime Velázquez de 15 años tiene un avatar, lo más probable es que esa compañía prefiera evitar el castigo y no generarte espacio. Entonces, un poco, de hecho, la normativa está yendo por ahí, porque Ok. no va a la gente, va a las compañías que están compañías. haciendo dinero. Te pregunto esto, porque Sí. es interesante lo que dices y está bien. Pero Siempre. ¿cómo las sancionas a Facebook, a Instagram? Económicamente. ¿Cómo está se dice bien, eso pero- legalmente, Ramiro? Es una Poder multa. coercitivo, ¿no? Pero Sanción. una sanción Pecuniaria. ¿Cómo lo haces desde Ecuador? Te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo práctico. ¿Tú te acuerdas De la misma manera como pones publicidad Déjame en terminar. Meta. Sí, bueno. ¿Qué pasa si es que no te pagan la multa? Ahí tienes otras. Ya, eso- es que- eso- Eso ya es un eso- problema yo veo- legal, Jaime. Correcto, pero es que para tú llegar a eso, ¿no, verdad? Tienes que pagar el switch, es decir, tienes No que tienes cortar la conexión porque no tienes cómo controlarla. Y te voy a dar un ejemplo práctico en el Ecuador. ¿Tú te acuerdas cuando tú pedías taxi hace 15 años atrás? No, yo Por caminaba a la teléfono. ciudad. Bueno, pedías taxi por teléfono a las cooperativas. Ok. Llegó una Jaime aplicación Velázquez, digital, adelante. ¿no, verdad? Ujú. Que te permitía pedir un vehículo para tu traslado. Ujú. La gente decía, yo prefiero el servicio de la aplicación digital Antes que el taxi amarillo. antes que el taxi amarillo, que era el que estaba regulado y autorizado. Entonces, por más que se le hizo todas las regulaciones del caso a las personas de la plataforma que tenía o de los conductores que hacían este servicio, entre comillas, ilegal, pero preferido por los usuarios, no se pudo y siguen manejando de esa forma. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedes regular algo cuando la gente, o sea, la mayoría de personas lo utilizan de tal manera que no tienes poder de coartarles esa, entre comillas, libertad? Es que acá son dos ejemplos que no pueden ser símiles. Y me voy a explicar por qué. Sí. Tiene que ver con el tema de incentivos. Si tú o un niño que todavía no tiene redes sociales le prohíbes a la empresa que le abra una cuenta de redes sociales, simplemente no va a tener redes sociales. Si tú, una persona que está buscando un taxi, tiene una opción que es más segura, más cómoda, más confiable, va a buscar esa opción. Son dos cosas diferentes. Pero es ilegal. Sí, tengo un Pero mensajito. son dos cosas diferentes. Un mensajito. para Más allá, que más allá de la legalidad o Son cosas diferentes. son dos cosas. ¿Por qué preferías llamar por teléfono a un taxi amigo y no utilizar un taxi amarillo? Por seguridad.
La una, seguridad. La dos, confianza. ¿Cuántos taxis amarillos tienen aire acondicionado que los Ninguno. encienden? ¿Cuántos taxis amarillos te atienden bien, te atendían bien en ese momento en la calle? Claro. No los puedes calificar. O tenían su unidad al día. ¿Cuántos? Y cuando nace Uber, para terminar la Sí, idea, por favor. ¿por qué funciona Uber? Porque te da, como usuario, te da la libertad de entender que el tiempo es tuyo. ¿A qué me refiero? Es brillante eso. Es El, verdad. el Uber y el taxi ruedan por exactamente las mismas calles, tienen exactamente el mismo tráfico. ¿Cuál es la diferencia? Entre esperar a ver si aparece o no aparece amarillo o tener la certeza en tu teléfono de que hay un vehículo que se está acercando y que le faltan 5 minutos para llegar, te da a ti la libertad, la capacidad y el derecho, el poder de decir, lo espero, no lo espero, y si llega a tiempo, lo felicito. Y si llega a destiempo, lo sanciono. Un taxi amarillo, no. ¿Cuál es el problema de los taxis amarillos en ese entonces? Que es más crítico. Que mentalmente los taxistas que manejan vehículos ambulantes en la calle están mentalmente diseñados para que su consumo no sea repetido. Sea un consumo de una sola vez y no volví a ver al usuario. Luego, si me sanciona o me felicita, no pasa nada, porque es one shot. El de Uber sabe que tiene que dar un buen servicio, entonces algunos tienen incluso la botellita de agua y te preguntan, señor. ¿quiere agüita? O lo llevo aquí, o... O las mentas. Sí ves la diferencia, Yo- pero hay yo una sé, pregunta pero- del público. Sí, el economista, querido amigo Roberto Ponce Valverde dice, buenos días al panel. El tema empieza por los padres actuales, que son muy permisivos con Allá sus hijos. iba yo. Quieren ser amigos de sus hijos en lugar de ser padres. Todo con el afán de ganarse el cariño o amor de los hijos en lugar de hacerlo compartiendo. Tiempo de calidad. Brillante. Y yo en Roberto. eso voy a decir que tengo una nieta de otro planeta, porque, y de paso que nos está escuchando Catalina, mi hija le tiene una esquina con mi yerno en donde ella tiene su cocina, tiene su sala de estar, no ve redes sociales, no atiende eso, y la obligan, y tiene libros, claro, va a cumplir 3 años, pero para su libros edad. con fotos y va creando y va contando su historia. construyendo el ¿Sabe? hábito de lectura. Vas construyendo hábitos de lectura. Lo que quiero decir es que sí se puede, pero no es que hay que criar a los muchachos, hay que formar a los padres. Y así ahora sí el saludo a Catalina que va rumbo a su Salúdala, kinder, salúdala. mi nieta querida. Y cabe recalcar, va a ser celebrada con relación al mensaje que mencionaban antes, que no están de acuerdo con las celebraciones. En eso yo discrepo un poco. Yo creo que hace falta celebrar esas victorias. Hoy se publicó algo de una profesora de psicología evolucionista en la Universidad de St. Mary's de Halifax. Ella dice, en rápido, y lo estoy leyendo porque Sí, por favor. recién lo vi esta mañana, las crianzas de los hijos en plan buenista o amiguetes suelen... Esto, escrito en España. Pues, Son amiguetes. bueno, Habla la crianza de los hijos en plan buenista y amiguete suele fallar porque los niños son agentes evolutivos activos diseñados para explotar su entorno, y eso incluye a los papás y a los hermanos. Luego, siendo más rigurosos, lo que tienes que hacer es una crianza, ella lo llama crianza tigre, tiger parenting, que tiene que ser estricto, te genera chicos con mayores compromisos, con mejores rendimientos. Pero de lo más interesante y real, Jaime. Gracias. Qué El tema, sí, es que es, Yo es- sabía es que íbamos penoso. yo A lo- sabía que iba a tener Es que- extremos, porque es así. A lo que yo iba es que, más allá de la comparación que hiciste, que efectivamente es diferente, pero el comportamiento de la gran multitud es utilizar cierto tipo de plataforma o lo que sea, ¿no verdad? Hace que en un momento dado, como bien lo decía hace un momento el oyente, los padres tienen que ser parte de, porque no puedes pretender que sea el Estado nada más, pues, o sea, que te regule, y tú como padre no haces absolutamente nada. Entonces, la gente que está utilizando las redes sociales o mal utilizando las redes sociales para darle al hijo que supuestamente ya no moleste, que se quede con él, está actuando mal. ¿Cómo cambiar ese comportamiento, Andrés, cuando tienes porque ves los padres jóvenes, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay pocos que encarrilan, como dice Ramiro. Eso es un ejemplo tácito, práctico, pero muy pocos lo realizan. ¿Por qué? ¿Por qué? Si la razón y el poder que tienes de criar o formar a tu hijo, hoy en día te has hecho facilista y tú utilizas plataformas para criar a hijos. Eso es lo que están utilizando. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué?
¿Por qué? Esa es mi pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué el comportamiento de la gente responsable, que son los padres, permiten este tipo de, Eso es todo. de formación que no es la correcta? Porque equivocadamente la estás calificando como comportamiento responsable, cuando no lo No es. es responsable. No, no lo es. Y, a ver, además, ¿por qué estos países toman decisiones de carácter regulatorio? Ujú. Pues estamos hablando de chicos que no se han emancipado. Eso. Menos de 16 años. ¿No? Atención En con juicio, eso. Sí, en Estados sí, Unidos claro. menos de 16 años. Son chicos que no se han Porque el de los emancipado. 16 años en los Estados Unidos termina en el high school. Exacto. Aquí es 18. Si le quitas la motivación económica a una compañía para hacer algo, o si le castigas el mal proceder, va a corregir, porque su negocio es hacer billetes, no es que le estén Correcto. poniendo multa. Entonces, un poco va por ahí. Y luego va por lo que ya habíamos conversado, alfabetización digital, saber que el exceso de redes sociales, sin importar la edad, pero es mucho más grave en dos instancias. Uno, chicos, y dos, gente de nivel socioeconómico bajo, son los más afectados. Son los más afectados. La alfabetización digital es crítica. Explicarles cómo sí usar la tecnología y cómo no usar la tecnología. Porque hoy tener acceso a un teléfono móvil con conexión a internet, vas a un parque Sí, señor. y te conectas y Te estás conectas, conectado al claro. mundo. Ok, pero no busques TikTok. O si buscas Epa. TikTok, busca cuáles son las cuentas en TikTok que te van a añadir contenido. ¿Ningún? Que te van a no, sí No, sí sí las hay, hay. sí existen, Sí sí las hay. existen, El así tema es. es que el algoritmo Te lleva a... te lleva a aquellas cuentas Por- que son videos cortos, divertidos, de Shorts. gatitos, o de niños que se caen de resbaladeras, o de excusados que hablan, porque te parece divertido. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Dedicas más tiempo para ver Scrolling, exactamente lo scrolling, mismo. scrolling. O gente pinchándose granitos en la cara. Claro. Claro, dice. Dice, ¿Qué dice Javier? varias escuelas están retirando los relojes analógicos de las aulas porque muchos estudiantes ya no saben leer la hora con manecillas. Es que, Es que claro. es verdad. Es verdad. puede Tienes razón. creer. Es verdad. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? Sí, señor. Para mí Es que, esto es que eso lo vas aprendiendo con el tiempo, pero si empiezas a ver que tu reloj te dice ya los números, es dificilísimo entender las manecillas. exactamente. Tiene- Peor si no Y- tienen los palitos de cada hora. ¿no? Y parte de la la problemática, ansiedad. como lo conversaba, yo les decía, lo conversé esto justamente con mi hijo Roberto, a quien le mando un saludo. Parte de la problemática se llama sesgo de verdad ilusoria. Y es que O sea, que es una verdad de ilusión. No es... Es una fantasía. se- Que se- tú la se- quieres idealizar como verdad. ¿A dónde fue la conversación? Yo le dije, a ver, le dije, ¿tú sabes cómo funciona un inodoro? ¿Ustedes saben cómo funciona un inodoro? Asumo. Tú crees que sabes. Claro. Comes Baja la o válvula. descomes, alas la válvula y desapareció lo que habías comido, lo que habías descomido. Correcto. Al agua servida. Pero ¿cómo funciona? Claro. ¿Cómo hace que suceda eso precisamente? O el No, y celular mismo, ¿cómo funciona? Exacto, que crees que sabes, pero no sabes. Entonces, ¿cuál es el problema de creer que sabes? Que no entras en profundidad a ningún tema y sigues scrolling porque crees que Correcto. sabes. Sí. Y de ¿Y paso crees que- opinas con autoridad de caso. Porque crees que sabes, pero en realidad no profundizas. Y ese es el problema. Eso es lo que nos está limitando cognitivamente, el no entrar en profundidad a los distintos temas. Me has hecho lo que dice Javier, me ha hecho acordar de una conversación que tuve con Manuel José hace unos días y me decía, papá, dice, ¿tú sabes los números romanos? Porque él había descubierto los números romanos. Digo, pues si nos enseñaron en el colegio. No, a mí Y le no. dije, mira el reloj, muchos relojes tienen números romanos. Correcto. Y llegas a eso que dice Javier. Desde que salieron los numeritos, la gente no lee la hora. Y un día Javier me dice, deme la hora. Y yo veo el reloj. ¿Pero por qué no ve el teléfono? Porque el teléfono es para hablar, el reloj es para ver la hora. Hemos hasta desnaturalizado los elementos que sirven para cada cosa, porque este aparatito pretende resolvértelo todo, ¿no? Sí. Y miren, yo coincidentemente, después de que hablamos con Andrés y vi este tema, después de la hora que tiene Andrés, he invitado a la doctora Julieta Sañay, psiquiatra, para ver el daño que tú decías, morfológico, porque ya hablamos nosotros del vicio, el daño morfológico que tiene para los niños este tema, ¿no? Y los adolescentes, porque realmente me parece que le damos tiempo a muchas cosas y uno de los temas más importantes de nuestro trabajo como comunicadores,
como periodistas, es hablar de los problemas urbanos de la sociedad. Dice ¿no? Javier Delgado Brindisi. Brindisi, saludos, Dice, Javier. lo que tú has dicho, Andrés, muchas veces, no le damos la oportunidad de aburrirse a los niños. Y aburrirse es la importante. fuente de De toda todo. la creatividad. Y te permite aprender a estar solo, que también es otra crisis que estamos atravesando hoy. Yo era creativo de chiquito. Ya, pero yo solo quiero decir lo siguiente. Ha Siempre cambiado, estaba solo. Siempre estaba solo. Sí, bueno, ya, el hombre sí iba a ser Después te voy cura. a decir entonces- una que hacía. Sí, Después. pero lo que quiero decir es que cuando tú no tienes todos estos elementos, buscas otras cosas. Ir a la calle, jugar pelota, andar en bicicleta, ir al parque, tomar helado, o sea, las cosas que tengas que hacer. Pero si tienes algo adictivo en tus manos, si tienes algo que te da satisfacción, ¿cómo lo llamaste? Satisfacción, ilusión, ¿verdad? Recompensa. Recompensa. Inmediata. Entonces, pues ahí la tienes, pues, Ramiro. ¿Te acuerdas Jaime, lo que era la pelota en los recreos del colegio? Claro, Eran las máximo. tapillas de cola. Claro, claro. Con eso jugabas al fútbol pero a ver, y no sabías quién era de cada equipo Pero- y todos estaban claro, corriendo. pero lo que digo es que para que los jóvenes no crean algo, no les estamos dando palo, ¿no? Porque eso es hacerte viejo que mentalmente. recomponer la sociedad. Exacto. No es que cualquier tiempo pasado fue mejor, porque no lo fue. De hecho, Solo el nuestro. pero No, es que no lo fue, porque es si, que si no tú lo ves fue. las Así es. tasas de mortandad han sido superadas. Superadas. Hoy te mueres más viejo. Así es. Los temas de salud, hoy la gente ¿La está más calidad de vida consciente, cómo ¿no? está? Ha al día de hoy? mejorado, en términos generales, la calidad de vida ha mejorado. Sí, sí. Pero no la calidad de salud mental, ¿o sí? El índice, esa es otra historia. El índice de felicidad Sí. reportado por hay un Sí, instituto sí, que hace el lo he análisis. visto. Somos más felices, Sí. en teoría somos más felices, pero hay este problema que tarde o temprano se va a evidenciar con un problema de salud pública. Sí, señor. Andrés, muchas Qué gracias. interesante. Es que, no, de lo más interesante, solo quisiera, sí, antes de ir a las menciones publicitarias, vamos a hablar, ya la tenemos a Julieta Sañay,